Bueno, muy buenas tardes a todos, todas. Me van a permitir que empiece agradeciendo a los medios de comunicación que hoy nos acompañan en el día de hoy, en esta balance del turismo de Andalucía que hacemos en esta Feria Internacional Turismo Fitur. Y me van a permitir que empiece agradeciendo al consejero de Turismo, de Cultura y Deporte, a todo su equipo. Está aquí el viceconsejero, al que agradezco, la secretaria general, a distintos miembros de su equipo, agradecerle el esfuerzo y el trabajo que han realizado a lo largo de este año para que esta Andalucía Crash, este flechazo, esta Andalucía que te rompe cuando la conoces, haya funcionado y esté funcionando bien, como vamos a demostrar con los datos que hemos tenido a lo largo del año pasado. Bueno, es un placer reencontrarme con todos ustedes un año más. Muchos de ustedes, periodistas especializados, son ya conocidos. Y es un placer recibirles de nuevo en este recinto, donde Andalucía cobra el protagonismo que tiene como una potencia turística, una gran potencia turística que es dentro de España y en el conjunto del mundo. Y es una de las citas de más obligadas en la feria del sector más importante tanto de España como del país, venir a esta feria de Fitur. Una presencia que se materializa en este pabellón, que como saben es el número 5. Este año ofrece muchas novedades respecto a otros años y muchas novedades respecto a otros pabellones. En primer lugar, para empezar, un enorme espacio. Estamos hablando de 6.500 metros cuadrados de lo que dispone el pabellón de Andalucía, 1.200 metros cuadrados más que el año pasado, a disposición de la totalidad de los destinos de Andalucía, incluido un gran escenario central en el que hemos estado hace tan solo unos minutos, que tiene 100 metros cuadrados y que acabamos de ver y donde hemos rendido, ahora también lo inicia aquí, un particular homenaje a la figura de Paco de Lucía, que saben todos ustedes que este es el 10º aniversario y he tenido la suerte de estar con sus hijos, que me han obsequiado con este bonito libro, El enigma de Paco de Lucía. Andalucía ofrece un concepto nuevo, alejado del modelo tradicional y de los últimos años. Se busca la conectividad, la interconexión de toda la oferta de Andalucía, que como todos ustedes saben es una oferta que es tremendamente diversa, difícil de resumir y que conjuga 1000 experiencias diferentes, pero que cuenta con la inmensa fortaleza de una gran marca, que es la marca Andalucía. Además, se ha reforzado el carácter profesional del pabellón, con mucho más contenido, más presentaciones y sobre todo mucho más espacio para el trabajo, porque aquí, como ustedes saben, se hace mucho trabajo. De aquí salen nuevos nichos de mercado, de aquí salen muchas oportunidades en términos de empleo y laborales, y por eso hemos querido darle todavía más ese enfoque. En definitiva, Andalucía busca seguir innovando, hacer cosas diferentes hasta las que habíamos habitualmente, para seguir siendo diferente, porque Andalucía es diferente, impregnando del Andalusian Crash ese flechazo que provoca Andalucía y que te rompe por dentro. Una idea materializada en la campaña rompedora de este año, con un spot que ha removido a toda la industria turística y que ha logrado ya 2.400 millones de impactos e impresiones en medios, redes sociales y eventos en todo el mundo. La consejería tiene puesta mucha confianza en los resultados positivos de esta apuesta, sobre todo porque acudimos un año más a esta feria de Fitur sobre la base de un destino que ha sabido reinventarse después de la pandemia y que ha cerrado el año 2023 con los mejores datos de toda la serie histórica de Andalucía. Andalucía ha cumplido y superado las previsiones que dimos hace tan solo un año, en este mismo lugar. Si en el 2022 rozamos los 31 millones de visitantes y nos quedamos a poco del récord absoluto que tuvimos en el año 19, el año prepandémico, en 2023 hemos pulverizado esa cifra y hemos alcanzado casi 34 millones de visitantes, 33,9 millones de visitantes. Nunca antes se había llegado a estas cotas, mejor incluso que las previsiones que teníamos en un principio, previsiones que eran muy optimistas. Quiero decir aquí que esta cifra, voy a seguir con las cifras para que todos sepamos el impacto que tiene, pero que esta cifra, que es importante, no tenemos que caer ni mucho menos en la autocomplacencia. Esta cifra, que es récord y que demuestra que la industria turística andaluza tiene cada vez más peso, y ahora voy a dar datos donde va a demostrar que cada vez tenemos más empleo, más calidad de empleo, más valor añadido a nuestra industria turística, pero sobre todo y más importante, tenemos que seguir apostando
por la calidad, tenemos que seguir generando cadena de valor, tenemos que seguir trabajando. Es un incremento del 9,9 respecto al año pasado, un 4,3 más que lo que se registró en el año 2019. Hasta ahora el listón más alto que se había conseguido nunca en Andalucía. Un resultado de récord parecido al que también se alcanza en la cifra de pernoctaciones. Los establecimientos hoteleros andaluces han registrado casi 20 millones de viajeros alojados, 19,9, o sea, prácticamente 20 millones de viajeros alojados en el año 23. Eso es un 8,7% más que el año pasado, igualando lo conseguido en 2019 gracias a la fuerte subida de turistas extranjeros, que ha sido un 21,1%. Y las pernoctaciones han alcanzado los 54,2 millones, un 8% más que el año 2022. Un año más, Andalucía ha sido el destino nacional preferido por el conjunto de los españoles para alojarse en sus hoteles, con el 21,2% total, muy por delante de Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid o las islas, tanto Canarias como Baleares. Quiero decir que en este sector, en el sector de turismo nacional, Andalucía, sin duda alguna, es un líder claramente consolidado. En 2023, el sector se ha recuperado y ha recuperado la senda del crecimiento y la creación de riqueza por parte de la economía de Andalucía. El incremento de la actividad turística ha supuesto este último año un impacto directo e indirecto en la producción andaluza de 24.800 millones de euros, lo que supone casi 25.000 millones de euros. Para que nos hagamos una idea, hace tan solo unas horas, un día, el ministro indicó que el impacto del turismo en un año muy bueno que ha sido este año para el conjunto del país ha sido de en torno a 100.000 millones de euros. Una cuarta parte de todo ese impacto económico que se ha producido en el conjunto de España lo ha producido Andalucía. Y eso significa que tenemos una industria turística madura, una industria turística pujante y una industria turística transformadora y capaz de adaptar a los retos que tenemos por delante, que nos quedan todavía muchas cosas por hacer en materia de sostenibilidad, en materia además de calidad en ese turismo. Los ingresos por turismo han registrado un crecimiento nominal del 20,9% el año pasado, el año 23. El gasto medio diario por turista ha sido de 77,8 euros y eso implica también un crecimiento de un 8% respecto al año anterior. Una parte importante es cómo se traduce este empleo y este es un dato que a mí me interesa mucho. Los puestos de trabajo se han incrementado un 5,5% en el sector, que es un dato muy importante, y en este punto me gustaría resaltar una vez más el buen trabajo, el enorme esfuerzo y la capacidad de innovación de los profesionales del sector turístico andaluz. Quiero decir que la calidad en el empleo ha caído la inestabilidad laboral, por tanto hay mucha más estabilidad laboral en el ámbito de la industria turística y además han crecido los salarios. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que este turismo por el que estamos apostando, que es un turismo diverso, un turismo de calidad, genera evidentemente más cadena de valor y genera puestos de trabajo de mayor calidad y de mayor estabilidad. Ese es el turismo que queremos, un turismo sostenible, un turismo capaz de generar empleo de calidad y de estabilidad, en definitiva, un turismo que haga progresar y avanzar a Andalucía. Andalucía es una potencia mundial de turismo, eso lo sabe todo el mundo, solo hay que ver las cifras para darse cuenta que lo somos, ¿no? Lo somos por muchas cosas. En muy pocos lugares del mundo puedes ir a esquiar y a una hora te puedes ir a jugar al campo de golf o te puedes ir a la playa perfectamente en el mes de febrero o marzo, perfectamente. En ningún lugar del mundo tienen dos mares tan interesantes, tan icónicos como el mar Atlántico y el Mediterráneo. En ningún lugar del mundo tienen un desierto y una sierra de bosque continental. En ningún lugar del mundo hay tanta hospitalidad, tanta diversidad gastronómica. En ningún lugar del mundo hay tanto cariño al visitante como el que pone cada uno de los andaluces. Y lo es además porque tiene un sector hiperprofesionalizado. Y quiero decir hiperprofesionalizado. El nivel de cualificación que tiene el sector turístico, que se adapta y se anticipa y que es capaz de ofrecer la excelencia y la calidad que reclaman los visitantes. Nuestro destino compite hoy por la calidad y es a partir de ahí como hemos conseguido la atención y también la fidelidad de numerosos turistas.
Ellos nos han convertido en el primer destino turístico nacional, como he dicho antes, y el objetivo es seguir recuperando cuota de turismo internacional. Del total de visitantes que recibió Andalucía en 2023, 1 de cada 3 han sido extranjeros, 11,6 millones de turistas. Aunque no supera, es un crecimiento de un 20,7 respecto al año 22, pero nos queda todavía un poco para superar las cifras del año 19 y ese es uno de los objetivos de la campaña Andalucía Crash. El 65% de los impactos que ha tenido esta campaña, el esfuerzo inversor que se ha hecho esta campaña, se ha hecho especialmente también en América, especialmente América del Norte, Estados Unidos, Canadá, México y Asia. Y el 65% de los impactos de la campaña precisamente han sido en Asia y en América del Norte. Pero también de los grandes eventos que tienen escenario en Andalucía, la edición de la Solheim Cup de golf, celebrada en la Costa del Sol, ha sido la más vista de la historia, 452 millones de hogares en todo el mundo. La edición de los Latin Grammy en Sevilla, la primera fuera de Estados Unidos, ha registrado un 44% de audiencia en Estados Unidos y México, 44% más de audiencia en México y en Estados Unidos que el año anterior. Y quiero ir concluyendo con la previsión para el año que viene. Es cierto que el entorno internacional sigue siendo muy inestable y por tanto cuando hablamos de posibilidades y de previsiones tenemos que tener en cuenta que el turismo es muy sensible a cualquier circunstancia que ocurra en el ámbito internacional y vivimos desgraciadamente escenarios de conflictos imprevisibles, uno de ellos en suelo europeo con la ocupación militar de la Federación Rusa a Ucrania, un país soberano, y la otra en la guerra que se está viviendo también en Oriente Medio, que sin duda alguna pueden generar turbulencias y circunstancias que hagan difícil de prever algún comportamiento en el ámbito turístico. Y que los elementos además como la economía y la inflación repercuten en las empresas del sector y sobre la disposición del turista potencial. Estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Pero el turismo ha demostrado ser una industria con una enorme capacidad de reinventarse. Con estos mimbres, la provisión para este año 2024 que maneja la Consejería, tengo que decir que son optimistas. Incluso en el peor de los escenarios, con las previsiones más pesimistas del panel de expertos, Andalucía superaría los 35 millones de turistas, creciendo en torno a un 3,5% y rompiendo de nuevo el techo de visitantes que tenemos en nuestra tierra. Vamos a ver cómo va transcurriendo el año y si conseguimos ese gran objetivo de volver a batir nuestra propia marca. Es verdad que es un optimismo que está justificado, porque Andalucía ha dado la talla siempre, pero sin perder de vista los nubarrones que amenazan también a la actividad turística. Hay un riesgo más de concepto que tiene que ver con el modelo y cómo se gestiona el éxito del turismo. O sea, no caigamos, como digo, en la autocomplacencia y en morir de éxito. No se trata de darle a una manivela y crecer cada año más que el anterior, sino de buscar que eso que hemos conseguido sea sostenible en el tiempo. E implica a todas las partes que están asociadas a esta industria, a esta actividad, bien sea actividad de turificación, masificación, rechazo al turista, en definitiva, hay muchas cosas que trabajar. También hay otra amenaza real que tenemos que tener en cuenta, que es la sequía y la gestión de los recursos hídricos, que también es una amenaza que se cierne también en este ámbito. Y concluyo ya, por no extenderme, quiero seguir animando a todos los que trabajan de manera denodada en esta gran marca que hemos construido entre todos, en esa cogobernanza que tenemos con el sector privado, con las empresas, en esa colaboración público-privada fundamental para que el turismo crezca y sobre todo también en esa cooperación y colaboración y cogobernanza que tenemos con ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, en definitiva a todos los que hacen posible que entre todos, poniendo nuestro granito de arena y coordinándonos, hayamos conseguido cifras que parecían imposibles hace tan solo unos años. Hoy Andalucía, como digo, es una gran potencia turística y ahora nos toca conservar, consolidar y sostener este gran industria que hemos consolidado en Andalucía y que tanto aporta a nuestra riqueza, a nuestro empleo y por tanto a nuestra prosperidad. Y a partir de aquí, como es habitual, me pongo a disposición de todos ustedes
para cualquier pregunta que quieran hacer. Lo que estamos viendo en España no lo habíamos vivido nunca en nuestra historia reciente, jamás, jamás. Estamos viendo cómo el gobierno de la nación, el gobierno de España, el gobierno de Sánchez, es absolutamente frágil y vulnerable al chantaje de los independentistas. Ayer vimos como, por enésima vez, cómo los ministros del gobierno decían una cosa por la mañana, diciendo que el terrorismo no iba a entrar bajo ningún concepto en la figura de la amnistía, y vimos una vez más que cuando empezaron a apretar el señor Puigdemont y su equipo, por la tarde volvieron a cambiar bochornosamente de discurso. Y eso supone que estamos en los primeros pasos de una legislatura absolutamente frágil y errática, en la que el gobierno no tiene ni firmeza, ni determinación, ni capacidad para mantener su posición inicial. Que estamos a mano de un partido político liderado por un prófugo independentista, que es el que está marcando el paso, marcando el rumbo a 48 millones de personas. Por tanto, a mí me parece ya bochornoso, y lo digo como ciudadano español, me parece bochornoso que el presidente de mi país, que los ministros de mi país, todos los días se han humillado por estos partidos independentistas. Y me parece además lamentable que estemos aceptando la mentira. Es que todos los días, esta mañana he oído varias radios, he escuchado varios comentaristas y todos hablaban de esos cambios permanentemente de opinión, por decirlo de alguna manera, de esas contradicciones constantes del gobierno. Oiga, mira, no se puede mentir siempre. No puede estar un gobierno basado en la mentira, promesas electorales en que es mentira, decisiones que son mentiras y decisiones que por la mañana dice una cosa y por la tarde saben perfectamente que la van a cambiar a poco que les exija el señor Puigdemont. Creo que esto, ya que hablamos de turismo, también tiene un impacto, y lo digo con absoluta sinceridad y con honestidad porque lo conozco, especialmente en los fondos de inversiones. Cuando un gobierno es títere de una minoría, cuando un gobierno es vulnerable y frágil, cuando un gobierno no es estable, cuando un gobierno no es capaz de garantizar la estabilidad jurídica, se resiente la inversión extranjera y la inversión nacional en nuestro país. Y eso, en un periodo relativamente corto de tiempo, va a tener un impacto en nuestra economía, en nuestra capacidad de crear empleo y, por tanto, en nuestra capacidad de poder progresar. En cuanto a la segunda pregunta, bueno, yo creo que el propio señor Pons se disculpó esa misma tarde. Yo creo que fueron unas declaraciones, sobre todo la comparación con una enfermedad grave, dura, compleja como es el cáncer, fue claramente desafortunada, y él mismo lo reconoció, que creo que eso también le engrandece a él, porque oiga, aquí todos podemos, quien tiene boca se equivoca, como yo digo, y todos podemos decir alguna cosa y ser desafortunado. Creo que ese comentario fue desafortunado y él mismo ha sido el que lo ha evaluado y lo ha retirado. ¿Sí? Sí, ahora, presidente. Más allá de las declaraciones de Pons, a mí me gustaría preguntar si usted cuestiona la legitimidad del Tribunal Constitucional, porque hay varios miembros del PP que sí lo están haciendo estos días, más allá del patinazo de Pons ayer. Gracias. Yo no cuestiono la legitimidad del Poder Judicial, para nada, de ninguna de las instancias que hay en el Poder Judicial. Por una razón, porque tenemos que proteger uno de los grandes contrapoderes, uno de los pilares de nuestro sistema democrático, que es el poder judicial. Por tanto, la legitimidad del Poder Judicial tiene que ser intocable. Es verdad que a veces podemos coincidir con alguna sentencia y a veces no coincidir, pero lo que es evidente es que el Poder Judicial tiene que ser protegido y tiene que ser amparado por el poder público. Y eso también supone que el presidente del gobierno y el gobierno del señor Sánchez no puede estar de manera constante ingiriendo en el ámbito del Poder Judicial. Ayer vimos una cosa también que me ha sorprendido. Ayer el Tribunal Supremo sentenció una actitud que tuvo el ministro de Interior y el gobierno de Sánchez respecto a cómo devolvieron a los menores inmigrantes que entraron por la valla de Ceuta, la frontera de España con Marruecos. Y a mí me sorprendió
que en vez de acatar una sentencia de un alto tribunal, ayer el ministro y el resto de ministros justificaron la posición del gobierno. Por tanto, no es que no mostraran ningún tipo de arrepentimiento, no es que mostraran ningún tipo de disculpa, no es que asumieran el error una vez que hay una sentencia del Tribunal Supremo, sino todo lo contrario. En sus palabras se cuestionaba de alguna manera esa decisión del Supremo. Por tanto, creo que este gobierno tiene que empezar a respetar la justicia, tiene que empezar a respetar las instancias del Poder Judicial, tiene que evitar manosear y politizar la justicia, porque si se desacredita la justicia, desacreditamos a la democracia. Buenas tardes, soy Pilar Martínez del Diario Sur y ha comentado las previsiones para este año. El escenario más negativo hablaría de superar los 35 millones de turistas. ¿Cuál sería el escenario más positivo? Y en cuanto al mercado nacional, ¿qué perspectivas tienen de recuperar y qué estrategia llevan para recuperar lo perdido en 2023? Vamos a ver, vamos a quedarnos con la previsión más baja porque, como he dicho, tenemos un año cargado de incertidumbres en el ámbito geoestratégico, internacional, en el ámbito nacional, con un gobierno, como he dicho, frágil, errático, débil, que todo eso también tiene un impacto en el turismo. Y, por tanto, vamos a ver cómo se desarrolla el año 24. Lo que sí sabemos es que la inercia ahora mismo, los instrumentos, las bases que ha colocado Andalucía, nos da la posibilidad de superar y de llegar a esos 35 millones de visitantes, que es una cifra, digamos, muy amplia para una comunidad autónoma que tiene 8,5 millones de habitantes. Hay países muy importantes que soñarían con llegar a 20 millones de visitantes. Pues imagínense Andalucía con 35 millones lo que puede conseguir, ¿no? Pero más importante que el número, vuelvo a repetir, es las pernotaciones, el gasto medio, la calidad que ofrecemos, la fidelización de esos visitantes. O sea, tenemos que fidelizar, tenemos que construir, tenemos que adaptarnos a esa nueva circunstancia que quiere el turismo. Quiere un turismo que tiene que ser sostenible, un turismo que quiere que esté muy adaptado, un turismo, en definitiva, que ofrezca todo lo que las inquietudes y necesidades que tiene el nuevo turista. La segunda pregunta que me ha hecho, que ya se me ha olvidado, era la vejez, que es muy mala. ¿Qué? La recuperación del mercado nacional. Bueno, el mercado nacional está prácticamente recuperado. El mercado nacional somos líderes y vamos a seguir creciendo en ese segmento, y donde queremos hacer un esfuerzo es en el mercado internacional, que todavía tenemos una cifra muy alta, donde hemos crecido respecto al año 22, pero todavía no hemos llegado a las cotas del año, digamos, 19, el año prepandémico. Creo que si hacemos las cosas bien, en este año 24 podríamos recuperar en gran medida ese turismo internacional. Es verdad que hay segmentos que han sido más complicados de recuperar, franceses, alemanes, pero sí hemos incorporado otros segmentos muy poderosos, también italianos, norteamericanos, que han crecido de una manera muy importante. Por tanto, creo que vamos en el buen camino y creo que en un corto periodo de tiempo, si seguimos en la misma senda, recuperaremos también la cifra del mercado internacional. Para nosotros es muy importante, pero recordar siempre que de cada 3 turistas que nos llega a Andalucía, 1 es extranjero, con lo cual tenemos una potencia, más de 1/3 son precisamente turistas internacionales. Beatriz Castillo, de Canal Sur Televisión. Le quería preguntar qué le parece la propuesta que se ha hecho desde la Fundación FEDEA para que se cree un fondo de nivelación de 1.400 millones de euros anuales con cargo al Estado, por ser Andalucía una de las 4 comunidades que están infravaloradas. Bueno, pues ese informe, que es un informe independiente de la Federación de Estudios Económicos Aplicados, es un informe que avala lo que el gobierno andaluz lleva diciendo desde hace años. Estos son datos objetivos, nadie lo puede ya discutir, el propio Ministerio ya lo ha asumido. Hay en torno a 1.400 millones de infrafinanciación anual que tiene Andalucía desde hace ya más de una década, desde que se aprobó el último sistema de financiación. Y desde el gobierno andaluz lo que decimos, y además hoy he tenido la ocasión de hablar con las otras 3 comunidades autónomas implicadas, que le afecta. Hemos podido tener una pequeña cumbre informal en la visita de Su Majestad de los Reyes, con el presidente de Castilla-La Mancha, el presidente de la Generalitat Valenciana y también el presidente de la región de Murcia. Y los 4 hemos coincidido. Y los 4 coincidimos en algo que nos parece muy razonable, que es
Nosotros estamos a favor de renovar el modelo de financiación y vamos a colaborar en que se renueve el modelo de financiación. Pero desde luego, mientras eso llega, el gobierno de Sánchez tiene una factura pendiente con estas 4 comunidades autónomas. Y la factura pendiente, en este caso, con Andalucía, son 1.409 millones de euros. Por tanto, yo lo que le pido al señor Sánchez es que de manera inmediata, que además no hace falta hacer una ley, no hace falta ningún procedimiento más amplio, simplemente la voluntad política, esa factura pendiente que tiene con Castilla-La Mancha, Generalitat Valenciana, Región de Murcia y Andalucía, la pague. Porque, claro, aquí después vemos al Partido Socialista en Andalucía que nos pide, oye, las listas de espera. Es que 1.400 millones de euros nos permite acabar con las listas de espera. Es que 1.400 millones de euros nos permite ampliar la educación de 0 a 3 años. Es que 1.400 millones de euros nos permite hacer, pues no sé, 14 desaladoras. O sea, es que son mucho dinero y muchas necesidades, que además es un dato objetivo. Ya no es una opinión política, no es una opinión, es que ahora mismo los andaluces tenemos 1.409 millones de euros menos de lo que nos corresponde para hacer frente a los servicios públicos que nos obliga el propio Estatuto de Autonomía y la propia Constitución española. Por tanto, no se puede consentir ni un mes más esta situación. Y yo le pido al señor Sánchez que actúe cuanto antes, que es verdad que Andalucía está infrafinanciada, pero que no caiga en infravalorar Andalucía. Si infravalora a Andalucía y a los andaluces, tendrá un serio problema, porque los andaluces empezamos a estar cansados de esa infrafinanciación, de esa falta de recursos para nuestros servicios públicos esenciales, mientras vemos, por otro lado, que se está negociando un cupo catalán de decenas de miles de millones de euros a otra comunidad autónoma de España. Así que vamos a estar muy vigilantes y vamos a ser muy exigentes con algo que nos pertenece a los andaluces. 170 euros por andaluz. Es nuestro, nos corresponde y lo vamos a defender, evidentemente, como siempre hacemos las cosas, con corrección, con lealtad institucional, pero con máxima determinación. Buenas tardes, presidente. Adais Cáceres, de EDATV. El PSOE ha dicho durante los últimos meses que no se iba a cruzar líneas rojas, que no iba a haber una ley de amnistía, luego que se supo dijo que no se iban a cruzar líneas rojas y todo lo que ha dicho que no iba a hacer, lo ha hecho. ¿Cree usted que la tensión política pueda ir en aumento tras esas declaraciones del PNV de querer pedir la independencia y que además la tensión política se está esparciendo a nivel nacional y puede afectar también a las demás comunidades autónomas? Bueno, lo que es evidente es que la estrategia del señor Sánchez es la confrontación, es el muro, es el frentismo, es gobernar solo para una parte del país. Ha decidido que va a gobernar solo para una parte del país y ha dejado a otra parte del país donde ya no somos, para él, personas que merezcan, digamos, el respeto, la consideración en sus objetivos de gestión. Y eso me parece muy preocupante. Y lo que ya vemos con cierta naturalidad es que los líderes de Junts y de Esquerra hablan de referéndum y de independencia. Y lo dicen todos los días. Lo que hemos pactado es primero la amnistía, después de la amnistía el referéndum y después la independencia. Eso es lo que estamos viendo. Y evidentemente cada vez que se hacen esas declaraciones la tensión política e institucional sube en España. Y no hay nadie, y menos el presidente, que diga que no salga de una manera taxativa y diga, señores, nunca va a haber independencia, no va a haber referéndum. O que le reproche a Junts y al prófugo Puigdemont esas acusaciones que está haciendo. Pero claro, el problema es que la credibilidad del señor Sánchez está bajo mínimo, porque nos dice una cosa y hace justamente la contraria en apenas unas horas. Creo que España se encamina hacia una situación de tensión institucional como jamás habíamos vivido. Los que iniciaron este proceso supuestamente para pacificar, cosa que no he entendido nunca bien, a Cataluña, yo quiero recordar que la mitad de los catalanes no son independientes, no sé a quién se refiere. Los que empezaron este procedimiento acabarán con un país dividido, crispado y en plena confrontación. Ese va a ser el regalo y la aportación de las políticas de Sánchez solo
por mantenerse en el sillón, porque al final todas estas cesiones que están haciendo al independentismo tienen un objetivo, que no es la gobernabilidad, como hemos podido comprobar en estos escasos meses, simple y llanamente la permanencia de Sánchez en el sillón de la Moncloa. ¿Ready? Muy bien, pues muchas gracias. Que tengan un muy buen día y disfruten de Fitur.